porque siempre casi todo el mundo cazando a Suite. Imagínate cómo voy a estar con Raiko. Ese chico, conozco un amigo que lo sacó en 30 el juego, boludo. Nada, tremendo. Cuando tenga Raiko voy a conseguir plumas arcoíris para las estadísticas. Deja de hacer eso, pendejo. Mira. Mira, pendejo. Bien sabes. Bien sabes. Dundo. No te voy a pegar, pero bien sabes cómo has sido. No hagas eso. Ahí estaba el baño, es precioso. Tranquilo, vale, no pasa nada, vale, disculpame, no pasa nada, no pasa nada. Solo quisiera que entendas que ese es el baño, mira, precioso, ese, ahí debería ser. No me salgas con esas cosas, por favor, te da culo y repito, yo no te quiero verguear. De verdad te digo, no me gusta verguear. Ahí es, mira, ahí ve. No está bien. Obviamente no me voy a ver.
Vaya, seguite para ello. Dale. Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a dar inicio en este momento a continuar con el tema que ya habíamos iniciado el día de ayer. Voy a proceder a grabar. Nos habíamos quedado acá en este tema, en esta parte de lo que es los no iónicos. Hemos visto pues ya lo que era la formulación, las generalidades, la fórmula general. Habíamos visto cada uno de los componentes de las emulsiones. Habíamos visto también hacia grosso modo como la clasificación de los agentes emulsionantes o tensioactivos. Habíamos visto también los aniónicos, los catiónicos, y nos habíamos quedado en los no iónicos, que son los de mayor interés en lo que es la parte farmacéutica, en la fabricación de las emulsiones, que es los emulsificantes o agentes tensioactivos dentro de la formulación. Habíamos dicho también que los no iónicos pues, son compuestos que varían desde compuestos liposolubles que emulsifican emulsiones de agua en aceite o aceite en agua, y que se pueden usar en combinaciones un hidrosoluble con otro liposoluble para obtener una película interfacial compleja para una estabilidad óptima de la emulsión. También habíamos dicho que son menos tóxicos los no iónicos, son menos sensibles a las variaciones de pH, es decir, también a la adición de electrolitos. Estos emulgentes, pues al ser no iónicos, tienen poca carga, ¿verdad? Van a englobar a los glóbulos o a las gotas de aceite. Por lo tanto, pues esto van a reducir a lo que es la coalescencia, es decir, a la ruptura de lo que es una emulsión. La mayoría de estos surfactantes se basa más que todo en un ácido graso o alcohol, en el cual pues lleva de 12 a 18 átomos de carbono, cuya cadena hidrocarbonada pues va a proporcionar la parte hidrofóbica. Y el alcohol o el óxido de etileno, va a proporcionar la parte hidrofílica de la molécula para emulsificar la emulsión. También pues dentro de estos no iónicos también tenemos glicoles y ésteres del glicerol, el monoleato de glicerino, el monoestearato de dietilenglicol, el monoleato de propilenglicol, que son otros agentes emulsificantes. Tienen pues estos grupos, ¿verdad? Que son los glicoles, pueden ser un éster polihídrico de un ácido graso, un alcohol. Estos son muy hidrofóbicos, pueden producir emulsiones débiles de agua en aceite.
pero la adición de pequeñas cantidades como sodio, potasio o trietanolamina de los ácidos grasos adecuados va a producir un monoestearato de glicerilo que es autoemulsionable y por lo tanto pues va a producir pues emulsiones de aceite en agua que son muy útiles. La monoestearina también es autoemulsionable, es un monoestearato de glicerilo al que se le ha añadido jabones aniónicos, habitualmente como es el oleato o estearato. Estos son como un poquito más complejos estos agentes emulsionantes, pero sí son de interés en farmacia. También estos ésteres polihídricos como el monooleato de glicerilo o el monoestearato de dietilenglicol en pequeñas cantidades pues funcionan como emulgentes, son pues prácticamente autoemulsionables. Entonces, vamos a ver acerca un poquito de estos, los más importantes que se utilizan en la formulación de lo que son los medicamentos. Tenemos como son los ésteres del sorbitán, también conocido como SPAN, puede ser SPAN 20, SPAN 80. Los que más hemos utilizado nosotros son el SPAN 80. Y también tenemos los polisorbatos, que es también conocido como Twin, y de la misma, pues del mismo 80. Decirles algo que no hay que confundir, ¿verdad? Lo que es el nombre comercial. Mayormente se les nombra así, polisorbato 80 o Twin 80, pues más conocido como con el nombre oficial, ¿verdad? O nombre comercial más que todo, son los nombres comerciales. Esto pues se incluye para identificar también el tipo de ácido graso de la molécula. Bien, los ésteres del sorbitán pues se producen por esterificación de uno o más grupos hidroxilos se producen por esterificación de uno o más grupos hidroxilos del sorbitán con los ácidos láurico, el oleico y palmítico y el esteárico. La estructura pues del esterato de sorbitán la tenemos acá, ven ustedes acá, tenemos esta cadena hidrocarbonada, tenemos los grupos oxidrilos dentro de la estructura base. Entonces, esta es la parte, como decimos, hidrofóbica, y los grupos oxidrilos son los que le van a generar la parte hidrofílica, y esta es la hidrocarbonada, esta es la carbonada, hidrocarbonada, que también se le, le va a dar la parte lipofílica a la molécula. Entonces, con este del sorbitán, pues se puede obtener emulsiones de aceite en agua o agua en aceite. Y los polisorbatos, tenemos acá, es una estructura muy compleja. Son derivados del polietilenglicol, de los ésteres del sorbitano, va a generar una familia de polisorbatos, pues que tiene esta estructura. Vean acá. Entonces, tenemos acá, este R pues va a representar un ácido graso usado y el número de grupo de oxietilenos, es la palabra correcta, oxietilenos, de las cadenas del polietilenglicol
donde va a producir diferentes productos con diferentes solubilidades en aceite y agua. Por ejemplo, tenemos el monoleato de sorbitano, polioxietileno 20, contiene 20 grupos de óxido de etileno en la molécula. Entonces, lo que le va a proporcionar, pues, esta es la parte, ¿verdad? Como les decía, una parte hidrofílica y una parte lipofílica. Ven ustedes los grupos oxietileno. Tenemos acá tenemos este otro, oxietileno. Mayormente, pues, se utilizan, ¿verdad?, en combinación un éster del sorbitán y un polisorbato para generar una mayor estabilidad en las emulsiones, produce mayor emulsificación dentro de esta forma farmacéutica. También en esto de acá se incluyen los ésteres poliglicólicos de ácido graso. Estos ésteres o estearatos polioxílicos son los más utilizados dentro de este tipo de emulgentes, más que todo el estearato polioxietileno, que es un material hidrosoluble que a menudo se usa con el alcohol estearílico para producir emulsiones de aceite en agua. También tenemos otro agente emulsionante, como es el aceite de castor hidrogenado, conocido pues comercialmente como Cremofor RH60. Este es otro agente emulsificante, solubilizante, no iónico, que se obtiene por reacción de aceite de ricino hidrogenado con óxido de etileno. Es, pues, allí en lo que es el handbook de excipiente ustedes lo van a encontrar, sus propiedades, su descripción, mayormente pues de color blanco amarillento, que fluye pues más o menos a 23 grados centígrados. Este agente emulsificante se utiliza más que todo para solubilizar aceites etéreos, también en algunas perfumerías, en vitaminas y sustancias activas hidrófobas, también en soluciones acuosas, alcohólicas. También aquí ustedes pueden ver, ¿verdad?, en las aplicaciones, en la formulación farmacéutica, tenemos acá que se puede utilizar en formulaciones tópicas. Aquí tenemos formulaciones farmacéuticas orales y tópicas. Aquí tenemos lo que es la concentración a la cual se usa. Como les mencionaba, ustedes pueden encontrarlo en lo que es en el campo de excipientes. Eso está en la literatura. Entonces, los tensioactivos se utilizan en la formulación de presentaciones físico-químicas en las que intervenga la presencia de homogenizar visualmente dos fases miscibles entre sí. En las soluciones, pues en algunos casos se puede utilizar en jarabes, en elixires, más que todo en la fase donde se va a incorporar en el agua o en el alcohol. El tipo de sustancia a incorporar, pues más que todo son los sólidos difícilmente solubles y reciben el nombre de agente solubilizante. En las suspensiones, pues tenemos más que todo en las soluciones orales, las suspensiones tópicas, donde se va a incorporar dentro de la fórmula en el agua. Y esto más que todo el tipo de sustancia a incorporar, como son sólidos insolubles, y aquí pues recibe la función de como agente humectante. Y en las emulsiones, pues, más que todo tenemos en las emulsiones fluidas, que son las por vía oral y algunas por vía tópica, y también emulsiones semisólidas como son las cremas. En la fase en la cual se va a incorporar es en el agua. El tipo de sustancia a incorporar
son aceites, grasas y cera. Y aquí pues sí ejerce la función, ¿verdad? Como agente emulsificante. En cuanto a la solubilidad de estos agentes emulsionantes, tenemos el sorbitan 20, conocido como SPAN, es más que todo de la familia de los SPAN. Es insoluble en agua, pero es dispersable. En etanol pues no tenemos la solubilidad y en aceites vegetales es soluble. El polisorbato 20, conocido también comercialmente como Twin, se va a incorporar en el agua, es decir, es soluble en agua, también en etanol, pero es insoluble en los aceites vegetales o grasas. Y así pues tenemos, ¿verdad? El sorbitan 60, el polisorbato, y luego tenemos el sorbitan 80 y el polisorbato 80. El que nosotros tenemos en el laboratorio pues es el polisorbato 80. En agua es soluble, por lo tanto pues se va a incorporar en la fase acuosa, también en el etanol, pero es insoluble en lo que es los aceites o la fase oleosa. En cambio, el sorbitan 80 es soluble en lo que son los aceites, por lo tanto se va a incorporar en la fase oleosa. Ya vimos, ¿verdad?, que la emulsión pues está compuesta de una fase acuosa, una fase oleosa, luego van los demás componentes. Luego tenemos acá los coloides hidrófilos como estabilizadores de emulsiones. En este caso, pues, podemos mencionar, ¿verdad?, que las proteínas como la gelatina, la caseína, estos más que todo son utilizados en la parte de lo que son la parte alimentaria, donde hay algunas emulsiones. Algunos ejemplos de alimentos tenemos la leche, tenemos la mayonesa, que son el sorbete, que son ejemplos de emulsiones alimenticias. Entonces acá se tiene que incorporar un agente emulsificante y un estabilizador. Es ahí donde pues se pueden utilizar las proteínas como la caseína, la gelatina, pero el de mayor interés para nosotros son los polisacáridos. Dentro de los polisacáridos pues tenemos la caseína y también tenemos los derivados de la celulosa y algunos anginatos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos polisacáridos? Fíjense de que él cómo va a actuar, él va a llegar a lo que es a la gota de aceite, es decir, a la gotícula, se va a formar, ¿verdad? Aquí lo que es a englobar, o sea, en la parte, o sea, como a protegerlo, ¿verdad? Formar esa capa alrededor de esa gotícula o de ese glóbulo de aceite por una película, ¿verdad?, multimolecular al contorno de la gotita de aceite. Vean, acá pues esta es la gota, al contorno va a formar esa película, ¿verdad?, para proteger a lo que es la gotícula de aceite. Entonces se va a absorber, es decir, no se va a absorber es que se va a unir, que va internamente, pero en este caso absorber es que se va a unir a lo que es la parte externa de la gotícula. Entonces, esta capa pues es resistente a la ruptura, por lo tanto pues va a evitar que se rompa la emulsión. Aquí tenemos pues estos materiales de origen natural y sus derivados. Tenemos dentro de los polisacáridos, tenemos la goma arábiga y también tenemos los polisacáridos semisintéticos como la metilcelulosa y otras sustancias que contienen esteroles como la cera de abeja, la grasa de lana, los sólidos finamente divididos y la arcilla.
Fíjense de que en lo que es los polisacáridos de origen natural, como es la goma arábiga, se tienen dos desventajas, ya que ellas muestran pues variación considerable de la composición entre lote y lote, y por supuesto pues también en las propiedades emulsificantes. También son susceptibles al crecimiento bacteriano y a los mohos. Y por lo tanto pues no se utiliza pues en la fabricación de productos que requieran de un periodo de validez largo, es decir, que son productos, ¿verdad? Por eso se usan más que todo en preparados por vía interna. Entonces que estos polisacáridos tienen baja viscosidad, por lo que el corte de la emulsión, es decir, cuando nosotros estemos, ¿verdad?, virtiendo la emulsión para dosificarla, o sea, el corte va a ser rápido. No como cuando hay una alta viscosidad, entonces eso no se corta rápido, entonces va a ser bien difícil para la dosificación. Por lo tanto, pues se puede incluir también, ¿verdad?, aparte de los polisacáridos, un agente suspensor como el tragacanto o el alginato sódico. Pero estos, pues, como la goma arábiga y los otros, por ejemplo, el tragacanto, el alginato, son de naturaleza muy pegajosa, ¿verdad? Por eso el uso de la goma, pues, se limita más que todo a productos de uso interno. Y debido, pues, a los problemas que antes les acabo de mencionar, pues, más que todo de los polisacáridos, como es la goma arábiga, ya que es un emulgente de aceite en agua, pero no es suficiente, es decir, la actividad emulsificadora es bien débil. Entonces, pero sí estabiliza las emulsiones, por lo tanto, pues se puede utilizar como un agente, pues, estabilizador. Aunque si lo queremos, ¿verdad?, que sea mínima la emulsificación, sí lo podemos utilizar. También tenemos otros polisacáridos que les mencionaba, como son los semisintéticos. Dentro de ellos tenemos lo que son la metilcelulosa, que va en varios grados, el cual pues ejerce una acción de un modo similar a la goma arábiga. Como ejemplo, pues tenemos la metilcelulosa 20. Pues se usa en una concentración al 2% para estabilizar una emulsión de parafina líquida oral. Entonces ya en la clase de suspensiones les explicaron cómo se preparan este tipo de mucílagos, porque cuando ya son se colocan en agua, estos se hinchan. También el licenciado Julio les habló un poquito acerca de esto. Y las otras sustancias, pues, que también mencionamos acá, como la cera de abeja, la grasa de lana, estos son, pues, esteroles. Estos se utilizan mucho para las emulsiones, más que todo en cremas cosméticas, en emulsiones de aceite en agua o agua en aceite. Conjuntamente con el bórax y la cera de abeja, pues forman un jabón in situ, que también puso la reacción el licenciado Julio, ¿verdad? Y les explicaba él. Y entonces se pueden pues utilizar también para este tipo de hacer una emulsificación. Como les repito, no se utiliza mucho por vía interna. O sea, esto no se utiliza por vía interna. Estos son más que todo para lo que son los preparados de emulsiones semisólidas, como son las cremas. Esto es más que todo para cosmética. Y los otros que tenemos acá también son los sólidos finamente divididos, como es la arcilla. Estas partículas sólidas también participan de la estabilización o pueden utilizarse para estabilizar las emulsiones. Pues, ¿qué es lo que ocurre con estas partículas sólidas? Son aquellos, pues, más que todo, por ejemplo, la bentonita,
¿verdad? Que son arcillas que se pueden utilizar para estabilizar emulsiones. Lo que ellos hacen, pues también, ¿verdad? Formar una película, ¿verdad? En lo que es la parte del, englobando lo que es la gotícula o el glóbulo de aceite. Pues son resistentes a la ruptura. Lo que se tiene que hacer con estos tipos de agentes es que se tienen que humedecer antes, ¿verdad? Para ser incorporadas en lo que es la fase acuosa. Entonces, ya humedecidas, así van a poseer suficiente adhesión mutua para formar una película alrededor de la gotícula dispersa. Estas, pues, partículas sólidas permanecen en la superficie de contacto, ¿verdad? De lo que es la gotícula, y pueden estabilizar las emulsiones de aceite en agua. Como ejemplo, pues les mencionaba las arcillas, como son la bentonita. También podemos utilizar lo que es el hidróxido de aluminio y magnesio. El hidróxido de aluminio y magnesio, pues más que todo son por vía interna, pero estos son, como les digo, ya son este tipo de estos agentes, pues, que se utilizan ya son como muy escasos, ¿verdad? Se utilizan más los twines y los spam para hacer las formulaciones de emulsiones. Esto solamente que necesitemos, ¿verdad? Como por ejemplo la arcilla es muy buena, más que todo para lo que es la parte de hacer mascarilla. Esto sí se puede utilizar en una emulsión de una crema, ¿verdad? Que pueda ser aplicado tópicamente. Y aquí tenemos todo lo que son los agentes, ¿verdad? Que la clasificación que les había mencionado. Tenemos los aniónicos, como es su cadena. Tenemos acá lo que llevan cargas, ¿verdad? Los aniónicos. Tenemos los catiónicos, su estructura son largas. Y tenemos los no iónicos, que son los de interés farmacéutico para nosotros. Y luego tenemos los anfotéricos. Entonces, es como una forma general de cómo es su estructura. Bien, en cuanto a lo que es el agente emulsionante o emulsificante, pues queremos pues aquí ver, ¿verdad?, acerca de un poquito que las emulsiones son dispersiones termodinámicamente inestables. Las emulsiones pueden convertirse cinéticamente a ser más estables. Para ello, pues, tenemos lo que son los agentes emulsificantes. Ya hemos visto todo lo que es la gama de los agentes emulsificantes, y los que de mayor interés en la formulación son los no iónicos. Tenemos la fase, ¿verdad? Esta es una emulsión de la fase oleosa, y esta es la fase acuosa. Tenemos que el agente emulsificante tiene una parte hidrofílica y una parte lipofílica. Es la parte, ¿verdad?, afín a la parte oleosa, y la parte hidrofílica es afín a la parte acuosa. Entonces, la cabeza está orientada hacia el agua, que es la parte hidrofílica, y la parte carbonada o la cadena hidrocarbonada está orientada hacia la parte oleosa. Entonces, pues ellos pues de esta forma van a participar, ¿verdad?, para unir las dos capas o los dos líquidos invisibles para formar una sola fase. Entonces, por lo tanto, están convirtiendo la emulsión cinéticamente estable, ya que cuando ellas están sin ningún agente emulsificante, ellas pueden emigrar, las gotículas pueden emigrar hacia la parte de arriba, y las
gotas de agua van a emigrar entre ellas solas a unirse. Entonces, en esa transición de las gotículas, se está generando una área de superficie de contacto grande. Entonces, a mayor superficie de contacto, la energía libre de Gitt es mayor. Entonces, a menor área de superficie, entonces disminuye la tensión interfacial, disminuye la energía libre de Gitt. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Puedo detenerme acá en este momento para que ustedes me digan. ¿Tienen dudas? ¿Algo que no les haya quedado claro? Pues de momento no, Lick. Todo bien. Vaya, gracias. Vaya, vamos a continuar entonces. ¿Cómo funciona el agente emulsificante o tensioactivo? Bien, fíjense que aquí tenemos dos emulsiones. Tenemos la de agua en aceite y la de aceite en agua. ¿Sí? Entonces, vamos a centrarnos cómo es que el agente emulsificante actúa, en este caso, en una emulsión de aceite en agua. Tenemos que el glóbulo de aceite o la gotícula de aceite, tenemos acá, tenemos que él va a llegar a unirse a la gotícula de aceite. Tenemos la parte hidrocarbonada, que es la cola, y la cabeza, que es la parte hidrofílica, rodeando a lo que es la gotícula, ¿sí? Todas estas van a llegar para unirse y rodear a toda la gotícula o todo el glóbulo de aceite y se van a ordenar. De esta manera, pues, interviene lo que es la emulsión aceite en agua. Ahora bien, si la emulsión es agua en aceite, ¿qué va a pasar? Que lo que es la gota de agua, en este caso tenemos la gota de agua porque es la que está dispersa, ¿verdad? En la fase dispersante, que es el aceite. Entonces, la gota de agua, vean, está formándose que el agente emulsificante llega a unirse, ¿verdad? A rodear a la gota de agua, donde tenemos que la cabeza, que es la parte hidrofílica, va a estar orientada hacia adentro y la parte lipofílica está orientada hacia lo que es la parte de afuera, donde está la fase dispersante, que es el aceite. Entonces, al rodearla, va a disminuir la tensión interfacial, es decir, que va a disminuir la energía libre de Gitt, ¿verdad? Y lo que les mencionaba anteriormente en la lámina anterior es que va a al disminuir la tensión interfacial, va a disminuir también el área de superficie y por lo tanto disminuye la tensión interfacial. Entonces va a unir. Entonces, ¿qué está haciendo el agente emulsificante? Uniendo, ¿verdad? Pero fíjense algo importante acá, que no todos los agentes emulsificantes pueden ser agentes tensioactivos. Algunos agentes emulsificantes, aparte, en este caso, está disminuyendo la tensión interfacial. Entonces, aparte de que emulsifica, que une, también disminuye la tensión interfacial. Y hay agentes que no disminuyen la tensión interfacial, por lo tanto, solo van a emulsificar. ¿Qué quiere decir? Que solo van a llegar a unir las fases, pero no van a disminuir la tensión interfacial.
Entonces, por lo tanto, hay inestabilidad en las emulsiones. Y debido a eso es que se incorporan pues agentes estabilizantes, como les mencionaba, lo que son la goma, puede ser también la metilcelulosa, que van a llegar a estabilizar, van a llegar a disminuir, ¿verdad? Entonces eso lo hacen, pues, como les mencionaba anteriormente también, que ellos van a solo a disminuir la tensión interfacial. En este caso, los agentes emulsificantes, por eso utilizamos más que todo la combinación del polisorbato con el sorbitán, o sea, el twin y el span, para poder ejercer una mayor, ¿verdad?, tensión interfacial, es decir, disminuir la tensión interfacial y también, pues, emulsificar las fases. Entonces, esto es como decirles que es lo más importante en este tipo de las emulsiones. Entonces, si lo decimos de otra manera, pues los agentes tensioactivos son a la misma vez emulgentes, pero no todos son tensioactivos. Entonces, las moléculas anfifílicas, pues, es decir, se van a localizar preferentemente en la interfaz. Esto va a hacer que disminuya las diferencias entre las fases. Es decir, que va a disminuir la tensión interfacial, va a disminuir lo que es la energía libre de Gibbs, y entonces va a haber mayor estabilidad. Aquí tenemos otra presentación donde ustedes pueden observar, vean acá, tenemos acá otros agentes emulsificantes como el cetilsulfato sodio, el colesterol, tenemos la gotícula, ¿verdad? Tenemos la gota de aceite, vean cómo se van rodeando. Aquí tenemos el agua, ¿sí? Tenemos la parte hidrofílica, que es el medio donde está dispersada la gotícula de aceite, y la parte hidrocarbonada está en la parte interna, rodeando a la gota de aceite. Y por supuesto lo contrario, ¿verdad? Si es una gota de agua, ¿verdad? ¿Cómo va a ocurrir lo que es la emulsificación? Ven acá cómo se van rodeando las gotas, ¿verdad? Tenemos un alcohol oleico aquí combinado, ¿verdad? Con lo que es el mismo sulfato, el cetilsulfato sódico. Aquí tenemos colesterol, aquí tenemos el alcohol oleico, y aquí tenemos el oleato sódico con el alcohol cetílico. Miren cómo estos dos se unen, ¿verdad? Para formar, ¿verdad?, esa película, ¿verdad? Rodear la gotícula y ejercer una mayor emulsificación. Bueno, este es un contraste de la estructura, cómo se van uniendo las cadenas hidrocarbonadas, la parte hidrofílica, miren los hidroxilos cómo quedan en la parte, lo que es la externa de la gotícula, que es el agua, y la parte interna, que están lo que son la cola, que es la parte hidrofóbica o lipofílica. Aquí si lo vemos de otra manera, tenemos la emulsión, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el agente emulsificante o surfactante. Tenemos que la cabeza es la parte, ¿verdad?, hidrofílica, y la cola es la parte lipofílica. Es decir, esta es la cadena hidrocarbonada y esta es la parte donde está el oxidrilo. Y lo vemos aquí de esta manera, en lo que es el agua, ¿verdad? O sea, la fase dispersante, que es el agua. Tenemos las gotículas de aceite, la gotícula de aceite y cómo se ha ido a unir, ¿verdad?, la cadena hidrocarbonada y la cabecita, que es la parte hidrofílica.
Bueno, y aquí quizás estamos redundando un poquito, ¿verdad? En lo que, cómo es que los tensioactivos van a disminuir la tensión interfacial. Entonces, ya vimos, ¿verdad? Que al rodear lo que es la gotícula de aceite, aquí está, creo que está un poquito de más, pero yo creo que también para que ustedes lo visualicen mejor, tenemos acá la parte de lo que es la gotícula. Entonces, la gotícula de aceite es rodeada por el agente emulsificante. Vean acá, tenemos la cola, que es la parte hidrocarbonada, y esta es la parte hidrofílica, el agua. ¿Ve? Entonces, vamos esto, como esta barrerita que está aquí, como el filo de la gotícula, es la interfase. Entonces, allí se está ejerciendo una tensión interfacial, es decir, que el agua por sus propiedades, ¿verdad?, polares, y el aceite por sus propiedades apolares, no permiten que se unan. Entonces hay una tensión, ¿verdad? Hay fuerzas que están haciendo que tanto de parte de las moléculas de agua como las moléculas de aceite ejerzan una fuerza, tanto interior como exterior, de no unirse agua y aceite. Entonces, esa tensión interfacial lo hacen los tensioactivos, disminuir, quitar esas fuerzas, ¿verdad? Entonces, como quitan esas fuerzas interactivas entre estas gotas de aceite y de agua, entonces al quitar esas fuerzas, lo que hace es unir el agente, lo que es el agente emulsificante, y por lo tanto, el agente tensioactivo, al quitar esas fuerzas, va a permitir que se emulsifique la emulsión, es decir, a unirse las fases, el agua y el aceite. Y aquí pues también tenemos, vea, el agente emulsificante o tensioactivo, la parte hidrofílica y la parte pues apolar, ¿verdad? Entonces esto es en base a lo que es el efecto de los tensioactivos para disminuir la tensión interfacial. Entonces, cuando se dan esas fuerzas, ¿verdad?, hay mayor área de superficie porque ellas están apartadas, ¿verdad? Yo no me junto contigo, entonces están separadas. Entonces, eso hay un trabajo, entonces, eso hay un aumento de energía, y esa energía se le llama energía libre de Gibbs. Entonces, el agente tensioactivo viene a disminuir esa tensión, ¿verdad? Por lo tanto, disminuye la energía libre de Gibbs. No sé si tienen más preguntas. Aquí tenemos otra lámina donde ustedes pueden apreciar también, ¿verdad? ¿Por qué creen que el zancudo no se hunde? Vean este insecto, este es un zancudo. ¿Se han fijado que el zancudo se puede parar sobre la superficie del agua? ¿Por qué creen ustedes? Debido a la tensión superficial de ese líquido, en este caso el agua. Ajá, o sea, el agua, como acuérdense ustedes que ya, miren acá cómo están estas son las moléculas de agua, ¿verdad? Entre ellas también generan unas fuerzas, ¿sí? Entonces, fuerzas en las cuales están unidas, se mantienen unidas, ¿verdad? Esas fuerzas entre molécula y molécula las hace que se mantienen unidas. Por lo tanto, cuando el zancudo o otro insecto se pueda parar sobre el agua, hace que no se hunda por esa tensión superficial que ejerce las moléculas de agua. Entonces, la tensión pues interfacial es la energía libre existente en la zona de contacto entre dos líquidos. Pues ya vimos, ¿verdad?, que entre dos líquidos tenemos acá agua y aceite. Entonces se está dando esa tensión interfacial. Yo creo que si tienen otra pregunta, pues si no, pues nos vamos a quedar aquí. Voy a seguir la siguiente semana para terminar el tema, y pues les queda aquí, ¿verdad?, para que ustedes lean o la vuelvan a escuchar lo que hemos estudiado hasta ahorita. Por si el momento no tienen dudas, pues para la siguiente semana me las puedan hacer, ¿verdad? O algo que no les haya quedado claro, pues yo vuelvo a explicar. Así que
les agradecería mucho me hagan llegar sus dudas, sus inquietudes, por favor. Así que vamos a quedar hasta acá. Así que muchísimas gracias, pasen feliz día y estemos listos para la siguiente semana, primeramente Dios. Muchas bendiciones para ustedes.